Entonces el tema que vamos a hacer es síndromes convulsivos, ¿ya? Básicamente lo que es la epilepsia. Entonces, este es un tema un poco difícil de abordarlo por un poco lo difícil que es, pues, ¿no? Evidenciar los diferentes, sí, la diferente sintomatología que hay en esta. Pero para poder hacer un correcto diagnóstico, ¿no? De esto, es importante hacer una buena anamnesis, ¿no? Una buena anamnesis, preguntar los antecedentes, antecedentes familiares, ¿no? Si ha sido la primera crisis, ¿no? Por ejemplo, si hay existencia de pródromos, si ha habido crisis anteriores, cómo han sido las circunstancias, preguntar si es la primera vez que está presentando la crisis o ya ha tenido antes algún episodio similar, ¿no? Auras, movimientos iniciales, cómo ha sido la evolución secuencial de la crisis, ¿no? Cómo apareció, cómo se desencadenó, cómo terminó, cómo son las características de la crisis, si hubo cierre o apertura palpebral, si hubo desviación de la mirada, si hubo clonías palpebrales, rigidez o hipotonía del cuerpo, si hubo clonías faciales o en los miembros, o si hubo automatismos, ¿no? Palidez o cianosis, si hubo relajación de esfínteres, mordedura de lengua, si hubo traumatismos durante el episodio convulsivo, ¿no? Todo eso es importante averiguar, saber, ¿ya? Para también poder dar un tratamiento adecuado. También es importante saber, averiguar, ¿no? Con los familiares si es que la convulsión no fue en el establecimiento de salud, de repente fue en la casa, ¿no? En la calle. Si hubieron manifestaciones posictales, ¿no? Por ejemplo, después de la convulsión, si el paciente estuvo confundido, si hubo confusión, si hubo paresia, si hubo alteración del lenguaje, etcétera. ¿Cómo estuvo el nivel de conciencia durante la crisis y después de la crisis, ¿no? Si hubo falta de respuesta, si hubo un lenguaje ictal. Ahora, si hay más de un tipo de crisis o de repente más, ¿no? De repente solamente fue una convulsión tónica o fue una convulsión tónico-clónica o de repente también hubo mioclonías, todo eso hay que averiguar bien. Si ha habido un cambio en el patrón de la crisis, si averiguar también la fecha y las circunstancias de la primera crisis. De repente no es la primera vez que convulsiona, ¿no? De repente ya es la tercera vez o la cuarta vez. Hay que averiguar cómo fue la primera crisis, cuándo, ¿sí? Y en qué circunstancia. Averiguar también factores precipitantes. De repente alcohol, deprivación del sueño, de repente es un paciente que está tomando hormonas, ¿no? ¿Cómo son las frecuencias de la crisis? Y mayor intervalo de las crisis, ¿no? ¿Cómo fue la respuesta a la medicación previa? De repente el paciente estuvo en tratamiento con algún anticonvulsivante y a pesar de eso ha vuelto a convulsionar, ¿no? O de repente ha abandonado el tratamiento, hay que averiguar las razones por las cuales abandonó el tratamiento, qué dosis llegó a alcanzar el paciente, ¿no? Y pedirle niveles plasmáticos de esos anticonvulsivantes que ha estado tomando. Hacer también una buena historia familiar de crisis epilépticas o enfermedad neurológica, porque ya van a ver en el desarrollo del tema que se relaciona mucho a la herencia familiar, ¿no? Tiene que ver mucho con la genética. Hay que averiguar también si hay historia de crisis neonatales o crisis febriles. La historia de traumatismos, de repente hubo un TEC leve, ¿no? O tuvo infección, una neuroinfección, o alguna patología durante el parto. Cómo es la historia personal o familiar de otros trastornos neurológicos, mentales o de enfermedades sistémicas. Entonces, todo esto es muy importante y eso es lo que va a ayudar a discernir, ¿no? Los diferentes tipos de epilepsia que hay. Además de una buena anamnesis, hay que hacer un buen examen físico en el paciente, ¿sí? De repente es un paciente que tiene una fascia dismórfica, ¿no? De repente es un paciente con microcefalia, retardo, retraso mental, de repente es un paciente con parálisis cerebral infantil, hay que tener en cuenta todo eso, ¿ya? Y realizar un buen examen neurológico. Si nosotros hacemos estas tres cosas bien, ¿sí? También vamos a poder descartar otras patologías, ¿no? Como trastornos paroxísticos, que muchas veces hacen confundir con una convulsión.
Para el diagnóstico también nos va a ayudar lo que son las neuroimágenes, ¿no? El ultrasonido transfrontanelar, la tomografía, la resonancia magnética, ¿no? El electroencefalograma y estudios especiales como un video de electroencefalograma, ¿no? Etcétera. También hay que tener en cuenta los diagnósticos diferenciales de las epilepsias, como por ejemplo un síncope, crisis paroxísticas no epilépticas, ¿no? Ataques de pánico, eventos isquémicos transitorios, de repente la migraña, ¿no? De repente el paciente es esquizofrénico. Entonces, el interrogatorio es indispensable para el diagnóstico, ya que en la mayor parte los pacientes no presentan alteración alguna en el examen físico. De repente lo van a llevar a la consulta y el paciente va a estar aparentemente normal, ¿no? Hasta que empieza la convulsión y cambia todo, pero de repente no tenemos la oportunidad de verlo convulsionar al paciente. Entonces, por eso es que hay que ser tan exquisitos, ¿no? En averiguar todo lo que estamos mencionando. ¿Por qué? Porque la epilepsia pues tiene muchas, la clasificación es grande, ¿no? Y hay muchos tipos que para poder discernir entre una y otra es importante esto. Ahora, en el caso tengamos un niño, ¿no? Que viene por convulsión, tenemos que tener en cuenta a quién hospitalizar, ¿no es cierto? Pues, ¿a quién debemos hospitalizar? A un niño, ¿no? Edad menor de 1 año, crisis convulsivas afebriles, ¿sí? Afebriles, que convulsionen pero no tienen fiebre, ¿sí? Viene por emergencia un niño, la mamá dice, doctora, ha estado convulsionando, recién cuando hemos llegado al hospital ha dejado de convulsionar. Señora, ¿y ha tenido fiebre? No. ¿No ha estado con dolor de garganta, con congestión nasal? No, mi hijita ha estado normal, señora. Igual corroboran, le ponen la temperatura y no tiene fiebre, ¿no? También tenemos que hospitalizar una crisis convulsiva febril compleja, ¿no? Signos meningios, sugestivos de infección del sistema nervioso central. Si es la primera crisis convulsiva no provocada, también tiene que hospitalizarse. Si hay déficit neurológico después del evento convulsivo en paciente sano previamente, hay que hospitalizarlo. Si hay crisis convulsivas focales, hay que hospitalizarlo. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento? Para darle un tratamiento adecuado, hay que tener primero en cuenta 3 objetivos principales. Primero, suprimir fenómenos paroxísticos, ¿sí? Tenemos que estar bien seguros de que estamos realmente frente a una convulsión, ¿sí? Y no un trastorno paroxístico, ¿ya? Tenemos que evitar complicaciones y accidentes. Y tenemos que mantener la actividad escolar, social y laboral adecuada en el paciente. O sea, el tratamiento que le debemos dar no tiene que alterar esto. Él tiene que, en lo posible, tratar de llevar una vida normal. En lo posible. Entonces, para el tratamiento tenemos el tratamiento farmacológico, tratamientos especiales y tratamiento quirúrgico, ¿no? Tratamiento farmacológico, lo que nosotros ya conocemos, ¿no? El diazepam, el fenobarbital, el ácido valproico, etcétera, ¿no? Muchos. En tratamientos especiales tenemos los esteroides, las inmunoglobulinas, la dieta cetogénica, el cannabidiol, electroestimulación y bueno, por último, también se puede recurrir en última instancia al tratamiento quirúrgico. Entonces, tenemos que tener en cuenta, ¿no? Al momento de administrar tratamiento, tenemos que conversar con la mamá que muchas veces el tratamiento va a ser de administración crónica, o sea, no con darle un anticonvulsivante 5 días se va a sanar, ¿no? No es como una faringitis, ¿no? Que el niño viene con fiebre, dolor de garganta, de 3 días de evolución y le doy amoxicilina vía oral por 5 días, y ya, no. ¿No? Hay que explicar a la madre que va a ser por un tiempo más prolongado, ¿ya? La monoterapia tiene un 75% de efectividad, ¿no? El tratamiento, la biterapia un 25% de efectividad. Se pueden usar fármacos convencionales, como también los fármacos nuevos, que ya les voy a mostrar posteriormente, y también tratamientos especiales, ¿no? Como la dieta cetogénica, etc. Entonces, para la selección del fármaco tenemos que tener en cuenta factores relacionados al paciente y factores relacionados al fármaco. Relacionados al paciente, por ejemplo, el tipo de epilepsia. Tenemos que establecer qué tipo de epilepsia es, ¿ya? La edad, el sexo, la disponibilidad del fármaco. De repente es un fármaco que no hay en Perú, entonces ¿cómo le voy a dar eso, no? Y el costo, ¿ya? Tenemos que también ver el costo.
porque si es un medicamento que no va a ser de muy fácil acceso para la familia, no lo va a poder comprar, ¿sí? Si es muy caro, de repente no lo va a poder comprar, y entonces eso va a hacer que el paciente no reciba el tratamiento y, bueno, y en lugar de haber mejoría, ¿no? Por el contrario, vaya a desmejorar más. Y factores relacionados al fármaco, tenemos que ver el espectro, la vía de administración, ¿no? A un niño pequeño no le voy a dar en tabletas, ¿no? Tenemos que ver la absorción, la distribución del fármaco, su mecanismo de acción, la biotransformación, la eliminación y también los efectos colaterales. Esto es lo que les decía, ¿no? Los medicamentos, los fármacos convencionales, ¿no? Por de primera generación, el fenobarbital, la fenitoína, ¿no? Ya de segunda generación, la carbamazepina, el clonazepam, el ácido valproico, ¿no? Etcétera. Y ya de tercera generación, el levotirazidán, ¿no? Y todos los demás. Entonces, para la selección del fármaco, tener en cuenta el tipo de crisis, ¿ya? Por ejemplo, las convulsiones focales, las crisis focales van a ir mejor con carbamazepina, con levetiracetam, ¿no? Las convulsiones generalizadas van a ir más con el topiramato, ¿no? Las ausencias van a ir más con el ácido valproico, etcétera. Medidas no farmacológicas, o sea, ¿qué tenemos que recomendar al padre, ¿no? O qué tenemos que evitar en el paciente. Evitar factores precipitantes, como por ejemplo los desvelos, ¿no? En pacientes que convulsionan, en pacientes epilépticos, tenemos que evitar eso, que se desvelen, en lo posible tratar de que no se infecten, ¿no? De que no haya fiebre, de que no hayan infecciones, que no hayan desequilibrios hidrometabólicos, que no haya abuso de tóxicos, ¿no? De algunas otras drogas, algunos otros fármacos, que no haya fotoestimulación, porque eso también puede conllevar al desencadenamiento de una epilepsia, de una convulsión, ¿no? La dieta, tienen que tener mucho cuidado con la dieta, ¿no? Bueno, que hagan actividad deportiva, etcétera. Entonces, la última clasificación es la dada por la ILAE en el 2017, ¿no? Luego del preámbulo general que hemos hecho, ahora vamos a hablar más específicamente de las convulsiones, ¿ya? Epilépticas, y más específicamente todavía de las generalizadas, ¿ya? Entonces, según la ILAE del 2007, se van a clasificar en inicio focal, inicio generalizado, inicio desconocido. Dentro de las convulsiones de inicio focal, vamos a tener las que son con pérdida de la conciencia y las que no tienen conciencia. Ya no se olviden de eso. Entonces, las focales con pérdida de conciencia y las que no tienen pérdida de conciencia. Y dentro de estas vamos a tener las de inicio motor, ¿no? Las atónicas, clónicas, hiperkinéticas, mioclónicas, tónicas. Un montón de nombrecitos raros y un poco complicados, ¿no? Y las no motoras, que pueden ser sensoriales, cognitivos, emocionales, autonómicos. Dentro de las de inicio generalizado tenemos motoras y no motoras. Motoras, tónico-clónicas, tónicas, atónicas, mioclónicas, mioclónicas, atónicas y clónicas. Y no motoras, ausencia típica y ausencia atípica. Y de inicio desconocido vamos a tener igual motoras y no motoras. Entre las motoras tónico-clónicas, tónicas, atónicas, ¿no? Y bueno, y las no clasificadas. Entonces, les decía, ¿no? Que según la clasificación de la ILAE tenemos las focales, las generalizadas y las que no tienen causa, ¿sí? Se desconoce la causa. Dentro de las generalizadas, que vamos a hablar, tenemos las focales, las generalizadas, las combinadas y las que no tienen causa conocida. Y de ahí vamos a llegar a los diferentes, como causas de todas estas, ¿no? Causas metabólicas, las inmunes y las suicidas. Entonces, vamos a empezar hablando de las crisis focales, ¿ya?
Dijimos que las crisis focales podían ser con pérdida de conciencia y sin pérdida de la conciencia, ¿no? Entonces tenemos acá las crisis focales sin pérdida de conciencia o conscientes, ¿no? Entonces aquí, es en un área de vas a tener carga, solo es la descarga focal o local sin presión. Por lo tanto, la conciencia va a ser conservada. Los síntomas son variables, ¿no? Va a depender del sitio de descarga, ¿no? En el occipital, ¿no? Cerebro, frontal, las frontales de área, ya, la sintomatología. En el electro se va a larga focal de representación cortical, ¿no? Las crisis focales, carga focal o local ya son propagación, ¿sí? En la anterior era sin propagación, y los síntomas van a ser variables, ¿no? En el, electroencefalograma, perdón, vamos a ver que la descarga focal se puede generalizar, ¿ya? ¿No? En cuanto a las generalizadas, Nelson, se toma un poquito, por favor.
hay un montón de patologías relacionadas a estas, pero básicamente vamos a hacer estos dos puntos que son los más frecuentes, ¿ya? Entonces, dentro de las epilepsias generalizadas tenemos la ausencia infantil, que va a estar presente más que todo entre los 4 y 10 años de edad, ¿ya? La ausencia juvenil, que va a presentarse pasado los 10 años, la mioclonía juvenil, que se va a presentar al empezar la mañana, y las convulsiones tónico-clónicas generalizadas aisladas, que se van a presentar al empezar la mañana. Entonces, puntos importantes para esto, primero la edad de inicio, ¿no? Que es lo que les he mencionado. El momento de la aparición, ausencia de complicaciones, hay que estar alerta con respecto a esto, hay que averiguar muy bien los antecedentes familiares del paciente, de repente ya tiene algún familiar que también haya presentado convulsiones, ¿no? En la etapa juvenil o en la etapa infantil. Hay que también pedir neuroimágenes y ver sobre todo el electroencefalograma. Acá el patrón que nos va a dar el electroencefalograma va a ser muy importante para el diagnóstico de esto, ¿no? Para discernir entre una y otra. Entonces, para el electroencefalograma tenemos que tener en cuenta el tipo de crisis o combinación de estas, ¿no? La privación del sueño durante el examen, si hay hiperventilación, si hay estimulación fótica, ¿no? Y programar la cita del electroencefalograma al despertar. Y también tener en cuenta si se está realizando un electroencefalograma prolongado. Entonces, vamos a empezar hablando de las epilepsias generalizadas idiopáticas, ¿no? Definición. Según la ILAE en el 2010, ¿no? Sobre la terminología y los conceptos revisados para la organización de las convulsiones y las epilepsias, las crisis epilépticas generalizadas se conceptualizan como que se originan en algún punto dentro de redes distribuidas bilateralmente y que se sincronizan rápidamente. Ahora, luego, se dice, ¿no? Que aunque los inicios focales de las crisis pueden aparecer localizados, la ubicación y la lateralización no son consistentes de una convulsión a otra. Las crisis generalizadas pueden ser asimétricas también. Entonces, primero vamos a hablar de las epilepsias de ausencia infantil, ¿no? Como ya les había mencionado, el inicio más o menos es entre los 5 o 8 años, ¿no? Pero la edad pico es entre los 7. Es más de mujeres en varones. Su brevedad hace que a menudo los progenitores las hacen ¿sí? Porque a veces ni siquiera se da cuenta, ¿no? Los que están funcionando, ¿sí? A diferencia de las crisis focales, donde sí hay alteración de la conciencia, estas no tienen aura. Por lo general duran solo unos segundos y se acompañan de aleteo palpebral o giro ascendente de los ojos, pero no, es por eso que el padre a veces no se percata. Las crisis de ausencia no tienen un periodo proscrítico, ¿sí? Pasa la convulsión y el niño está como que no le pasó nada. Y se caracterizan por la reanudación inmediata de lo que el paciente estaba haciendo antes de esta. Por ejemplo, si estaba pintando algún dibujo, o nada. La hiperventilación durante 3 a 5 minutos puede precipitar la crisis. Es por eso que en este tipo de, ¿no? La actividad física extenuante puede desencadenar una convulsión. La aparición generalmente para cuando se realice el electroencefalograma. Ahora, estas epilepsias, estas crisis de ausencia infantil, y son autolimitadas, ¿sí? O sea, pasan la etapa y ya se autolimitan solas. Puede ocurrir, también puede estar también relacionado, ¿no? A trastornos de hiperactividad, a dificultades del aprendizaje en un 60%. Y el 15%, o sea, la mayoría de estos niños tienen o sea, son autolimitadas, ¿no? O sea, pero el 15% puede evolucionar a una epilepsia mioclónica juvenil, que también vamos a hablar de esa. Entonces, las crisis de ausencia infantil, o en las crisis de ausencia infantil, la presencia de sacudidas mioclónicas palpebrales, síndrome de James-Jones, y periorbitarias, periorales o sacudidas mioclónicas extremidades,
con las crisis de ausencia típica suelen predecir una dificultad en el control de la crisis con medicación. ¿Qué quiere decir, no? Que si yo ya he llegado al diagnóstico, ¿no?, que tiene una crisis de ausencia infantil, le inicio tratamiento, ¿no? Digamos que le empezamos con ácido valproico, ¿no? Pero a pesar de estar yendo con el ácido valproico, presencia esto que dice que es periorales, ¿no? Mioclónicas, extremidades. ¿Qué quiere decir? Que no se está controlando con la medicación, ¿no? Y que hay que reajustar o hay que valorar por qué no está yendo bien. Ahora, las crisis de ausencia de inicio precoz, o sea, en menores de 4 años, o la refractariedad del tratamiento, obligan a evaluar un defecto del transportador de la glucosa, ¿sí? O sea, si en el examen les preguntan cuál de las crisis epilépticas se relaciona al defecto de un transportador en la glucosa, diremos las crisis de ausencia infantil, ¿ya? Que suele asociarse a una consecuenciación del gen del transportador. O sea, ojo con esto. Si yo tengo un niño, ¿sí?, que debutó una crisis de ausencia infantil a los 2 años, ¿no? O que debutó, digamos, a los 5 tratamientos, entonces tengo que sospechar que la causa es esta, ¿no? El defecto del transportador de la glucosa. Entonces, hay que tener en cuenta que siempre va a haber confusión entre una epilepsia de ausencia infantil y una epilepsia de ausencia juvenil, que nos va a ayudar cuando empecemos a hablar de epilepsia de ausencia juvenil. Entonces, la edad de inicio, como ya se les dijo, de 4 a 10 años, el pico 6 años. En cambio, en la epilepsia de ausencia juvenil, la edad de inicio es a los 10 años, pero miren, justo van a ver que coincide, ¿no? Más o menos ¿ya? Y el pico alrededor el pico en la ausencia juvenil va a ser en la pubertad. Ahora, en cuanto al género, ya les había mencionado que la ausencia infantil es más frecuente en niñas. En la ausencia juvenil no hay diferencia entre varones y mujeres, ya es igual. El tipo de convulsión de ausencia infantil es el único tipo de convulsión en el momento del diagnóstico, ¿sí? Lo que les decía, son rápidos, de segundos, ¿no? Y no hay pérdida de conciencia, a veces el padre no se da cuenta, ¿ya? Pero puede asociarse a una convulsión tónico-clónica generalizada que ya va a comenzar años después, ¿no? O sea, sí se puede complicar, ¿ya? En cambio, en la ausencia juvenil, pues, hay ausencias, hay trastornos tónico-clónicos generalizados en un 80%, ¿ya? Bueno, y epilepsias mioclónicas en aproximadamente 15 a 20%. Frecuencia de las convulsiones dice picnolenesia. Puede haber cientos de ausencias por día, a eso se refiere, ¿sí? Lo que yo les decía, que puede tener hasta 100 veces por día, 100 veces por día y no darse cuenta, eso se llama pignolepsia, perdón. En cambio, en la epilepsia de ausencia juvenil hay varias convulsiones por día. Duración de la convulsión es rápida en la ausencia infantil, de 4 a 30 segundos, ¿no? En cambio, en la ausencia juvenil es más largo, ¿ya? Duración promedio 16 segundos. Conciencia ictal, en la ausencia infantil típicamente perdido por completo, ¿ya? En la ausencia juvenil el deterioro va a ser menos grave. Disparadores, ¿qué puede hacer que se dispare o que se presente una epilepsia de ausencia infantil? La hiperventilación, ¿no? La hiperventilación, por eso que les decía que hay que tener cuidado con la actividad física, ¿ya? En cambio, en una ausencia juvenil, la hiperventilación es de manera efectiva, ¿no? Bueno, el electroencefalograma en la ausencia infantil va a presentar descargas de onda de pico de 3 Hz, esto es característico, y a 3 Hz o entre 3 a 4 Hz también les pueden decir, máximo en el área fondos central, y en el caso de epilepsia y ausencia juvenil, las descargas de onda punta van a ser de 3 a 4 Hz. El pronóstico es bueno en la epilepsia de ausencia infantil. Es bueno, como les decía, la mayoría son autolimitadas, no solamente el 15% puede llegar a un neoclonismo juvenil, ¿ya? Pero en general son de pronóstico bueno.
La remisión antes de la edad adulta es muy común. En cambio, en la epilepsia de ausencia juvenil, pues el requerir un tratamiento farmacológico de por vida. ¿Ya? En las crisis de ausencia infantil está relacionado también la genética, ¿ya? Hay un patrón de herencia compleja. Hay genes cuando tiene deficiencia de GLUT1, ¿no? Lo que les había dicho, ¿no? El receptor de la glucosa, mutación del receptor SLC2A1. Otros genes relacionados con este síndrome incluyen estos dos. Y bueno, siempre, de todas maneras, averiguar la historia familiar de convulsiones, ¿no? De epilepsia. Dice, hasta el 20% de las crisis de ausencia infantil pueden tener un familiar de primer grado, ¿sí? Con epilepsia igual. Cuando hay antecedentes familiares, los miembros de la familia afectados suelen tener epilepsia de ausencia infantil. Ahora, ¿cómo se trata la crisis de ausencia infantil? Primero, mientras no se controle, hay que evitar actividades de riesgo, ¿no? Como por ejemplo el ejercicio, ¿no? Acuérdense que la hiperventilación es el que va a desencadenar más que todo este tipo de epilepsias, de convulsiones. Los datos de eficacia apoyan el uso de etosuximida, que no hay en el Perú, pero sí tenemos ácido valproico, ¿no? Entonces, principalmente se va a usar ácido valproico. Los pacientes que también tienen convulsiones tónico-crónicas generalizadas, la etosuximida útil en monoterapia. Bueno, igual no la vamos a usar porque no hay en el Perú. En un paciente de epilepsia de ausencia infantil de difícil hay que considerar, bueno, ¿no? La alteración de este gen que ya les había mencionado. Entonces, la dosis para niños, ¿no? La dosis de inicio va a ser de 10, ¿sí? Podemos aumentar cada 3 a 4 días 10 miligramos, ¿sí? Y la dosis de mantenimiento habitual va a ser de 20 a 30 miligramos por día, máximo 60, ¿ya? Número de tomas entre 2 a 3 veces. Por el caso tuviéramos la motrigina, ¿no? Si es monoterapia, la dosis va a ser 0.7 miligramos por día, asociada a ácido valproico puede ser de 0.15, ¿ya? El ritmo de escala para incrementar va a ser en monoterapia de 0.7 cada una o 2 semanas se le va a aumentar terapia, bueno, la dosis de 3 a 6, máximo 10 miligramos. Y la frecuencia va a ser de 2 a 3 tomas por día. Eso es en cuanto a las crisis de ausencia infantil. Ahora, en cuanto a las crisis de ausencia juvenil, vamos a ver que el inicio va a ser entre los 8 a 20 años de edad, ¿no? Entonces va a haber siempre un cruce, ¿no? Porque las de ausencia infantil es hasta los 10 años, pero estas de ausencia juvenil pueden ser 8. Entonces, en ese lazo de 2 años es que puede crear la confusión. El pico máximo va a ser en la pubertad, ¿no? De 9 a 13 años de edad. Tanto hombres como mujeres van a ser afectados. La crisis de ausencia juvenil son similares a las ausencias típicas, pero se presentan a una edad posterior y se acompañan de despunta y onda. Eso es para cuestiones del electroencefalograma. ¿Se suelen asociar con la epilepsia mioclónica juvenil? Sí. ¿Ya? Y son desencadenadas por hiperventilación en un 80%. Y el 25% de los pacientes se va a desencadenar su convulsión por factores de fotosensibilidad. O sea, igual hay que tener cuidado con la actividad física en estos pacientes. A veces no va a haber antecedentes, ¿ya? Familiares o antecedentes de crisis anteriores. También, al igual que las crisis de ausencia infantil, van a estar relacionados a los trastornos de hiperactividad y las dificultades en el aprendizaje. Se espera respuesta completa en solo el 15 a 60% de los pacientes. El tratamiento es permanente, porque la respuesta al tratamiento no resulta muchas veces completa. Por eso es que dijimos que tiene menos pronóstico que las crisis de ausencia infantil. Las ausencias en esta etapa son menos frecuentes tiempo, pero lo que queda son las crisis tónico-crónicas generalizadas, ¿no? Que no estaban tan marcadas en las crisis de ausencia infantil. Entonces también va a estar relacionado a un patrón de herencia, ¿ya? La herencia va a ser compleja, poligénica. Los genes no son conocidos. Los genes relacionados con este síndrome incluyen estos dos, y hay historia familiar de convulsiones, de epilepsias, ocasionalmente y antecedentes, por lo general, miembros de la familia que tienen una epilepsia marcada.
Entonces, al igual que las epilepsias de ausencia infantil, tenemos que ver que va a estar influenciada por la genética, ¿ya? Tenemos que el patrón de herencia va a ser compleja y poligénica, van a ser genes conocidos, por ejemplo, estos de acá, ¿ya? El GABRG2 y el CACNA1A y otros. Va a haber historia familiar de convulsiones y epilepsia, ¿ya? O sea, siempre hay que indagar todo eso. Medio, ¿no? El tratamiento. La dosis. La dosis va a ser igualito que para las crisis de ausencia infantil, ¿ya? El inicio va a ser de 10, cada 3 a 4 días se puede incrementar 10, la dosis de mantenimiento va a ser de 20 a 30, máximo de 10, y el número de tomas de 2 a 3. Igualito, igual a la motrigina, igualito a las crisis de ausencia infantil. Epilepsias mioclónicas juveniles es una de las más frecuentes en esta etapa. El inicio es entre los 8 a los 25 años de edad. Ambos sexos se van a ver afectados igual. Los hitos del desarrollo, la cognición y el examen neurológico son normales, ¿ya? A diferencia de las crisis de ausencia infantil y crisis de ausencia juvenil, que estaban relacionados al TDAH a la cognición, acá no. Acá los hitos del desarrollo, la cognición y el examen neurológico van a ser normales. En el caso de las crisis de ausencia infantil y juvenil, habíamos dicho que el principal desencadenante era la hiperventilación, ¿no es cierto? En el caso de las epilepsias mioclónicas juveniles, el principal desencadenante va a ser la fotosensibilidad, ¿ya? Que se va a presentar después de despertar. Por eso es que al inicio de la mañana, ¿sí? Cuando el paciente está durmiendo y abre los ojitos, esa fotosensibilidad es lo que muchas veces va a ocasionar que empiece a convulsionar. Va a estar relacionado a historias de convulsiones febriles en un 5 a 10%. Las crisis mioclónicas, ¿ven lo que les decía? Al despertar, y tónico-crónicas generalizadas en un 90%, precedidas por mioclonías o ausencias en un 30%. Entonces, estos movimientos van a ser clónicos, repentinos, simétricos o asimétricos, de músculos distales, regionales o axiales. Se mantiene la conciencia si es que no presenta movimientos tónico-crónicos generalizados. O sea, mientras solamente sea miclonía, va a mantener la conciencia. Pero si ya desencadena un movimiento tónico crónico generalizado, va a perder la conciencia. Ya va a depender de eso. Difícilmente se retira la medicación. O sea, este paciente va a recibir medicación por un tiempo muy, muy prolongado. Va a ser muy difícil dejar el tratamiento. Aunque las crisis se reducen en la cuarta década, muchos de ellos continúan con la medicación por mucho más largo tiempo. O sea, hasta ahorita la que es más benigna, ¿no? Y la que tiene más facilidad de dejar el tratamiento es las crisis de ausencia infantil. Las demás, el tratamiento va a ser mucho más crónico, por mucho más tiempo. Igual va a estar relacionada al patrón de herencia, ¿no? Patrones de herencia complejos, poligénicos o mendelianos, ¿no? Genes conocidos, los de acá, 5. Las microdelesiones, como la microdeleción 15q13.3 y otras, también se han asociado con un fenotipo de epilepsia mioclónica juvenil. Hay que buscar la historia familiar de convulsiones, ¿no? En ocasiones hay antecedentes familiares positivos de epilepsia, típicamente de epilepsia mioclónica juvenil u otras epilepsias genéricas generalizadas. O sea, hay que preguntar bien. El tratamiento similar igualmente a la crisis de ausencia infantil y a la crisis de ausencia juvenil. Ya va a ser similar, las mismas dosis del ácido valproico, de la lamotrigina, pero en este caso se puede usar levotirazepam, ¿ya? Acá, epilepsias tónico-crónicas generalizadas, ¿no? Catalogadas por la ILAI en 1989 como el gran mal al despertar. Síndrome epiléptico ya denominado en el 2001. Más frecuentemente en la segunda década de la vida, factores desencadenantes de la deprivación, la fatiga y el alcohol. Las convulsiones pueden ser frecuentes, ¿no? Y el 20% tiene más de una crisis por mes antes del tratamiento. O sea, esta ya difícilmente la vamos a ver, ¿no? Es más frecuente en personas adultas, ¿no? Pero de todas maneras en la edad pediátrica también puede ocurrir. El tratamiento debe ser permanente,
Si ustedes tienen un niño, ¿no?, con una epilepsia tónico-crónica generalizada, van a tener un niño aparentemente sano, con un examen neurológico normal, y de pronto, súbitamente, va a empezar a convulsionar. Las diferencias, ¿no?, entre las convulsiones tónico-crónicas generalizadas y las focales va a ser primero estas, ¿no? Convulsiones asociadas en las crisis, en las epilepsias por ausencia infantil, ¿no? En las mioclónicas, bueno, precipitantes, va a ser común en las tónico-crónicas generalizadas y poco común en las focales. Ocurrencia al despertar va a ser muy común en las tónico-crónicas generalizadas, ¿no? Y menos común en las focales. ¿Van a ocurrir constantemente durante el sueño? No, en las tónico-crónicas generalizadas va a ser poco común. En las focales va a haber una epilepsia del lóbulo frontal y temporal, ¿no? Antecedentes va a ser muy común en las tónico-crónicas generalizadas y en las focales va a ser poco común. Y bueno, características clínicas ictales, inicio de la crisis, va a haber descarga, ¿no?, en las tónico-crónicas generalizadas y van a ser focales en las tónico-crónicas focales, ¿no? Signos neurológicos posictales asimétricos, no, las tónico-crónicas generalizadas no las van a presentar, pero en las focales sí va a ser algo común. También va a estar relacionado a la herencia, genes conocidos, el CLCN2 y otros, ¿no? Va a haber historia familiar de convulsiones. Es común tener antecedentes familiares de epilepsia en el 20% de los pacientes, ¿no? Se informa de antecedentes familiares de convulsiones febriles en alrededor del 10% de los casos. El tratamiento, similar a las otras, ¿ya? Similar, el manejo prácticamente va a ser el mismo. Y bueno, eso sería todo. Es un poquito complicado, es un poquito complicado este tema, ¿ya? Lo ideal, ¿sí? Lo ideal hubiera sido de repente traer pequeños videos para que puedan comparar unas con otras, pero que también es un poco difícil conseguirlos, ¿ya? Para complementar este tema, yo les he traído básicamente lo principal, ya extractos, pedacitos de cada parte, pero lo ideal sería que ustedes puedan revisar el Nelson. En el Nelson pues está bien detallado. Ya son un montón de patologías relacionadas a epilepsia en la etapa infantil. Y bueno, esa sería mi sugerencia, que lo revisen, ¿ya? No es muy difícil, ¿no? Básicamente es saber la clasificación, saber los antecedentes, saber el examen físico, saber el manejo, que prácticamente casi es el mismo, ¿no?, en todas. Y bueno, eso sería todo, ¿no?, por ahora.